Nacido el 25 de mayo de 1887, en el pequeño pueblo de Pietrelcina, en Italia, Francesco Forgione llegó al mundo como el quinto hijo de una familia profundamente devota. Desde los primeros años de vida, Francesco demostró una conexión espiritual que moldearía su destino como uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica. Su madre, María Giuseppa Forgione, conocida cariñosamente como Mamma Peppa, notó desde temprano la singularidad de su hijo. Francesco era un niño de temperamento calmado y sereno, raramente se involucraba en travesuras o desobediencias, lo que ya lo diferenciaba de otros niños de su edad. A los 5 años, Francesco comenzó a vivir experiencias espirituales extraordinarias. Relataba visiones de ángeles, santos e incluso de Jesús y Nuestra Señora, eventos que eran tanto maravillosos como desafiantes. Estas visiones no eran solo imágenes pasajeras, sino experiencias profundas que lo conectaban directamente con lo divino. Francesco veía y conversaba frecuentemente con su ángel de la guarda, una presencia constante en su vida, guiándolo y protegiéndolo. Estas experiencias místicas lo marcaron profundamente y moldearon su fe desde la infancia. Entre estas visiones, Francesco también enfrentó la oposición del maligno. Sus relatos incluyen encuentros con el diablo, que intentaba desviar su atención de la devoción a Dios. Estos conflictos espirituales tempranos evidenciaban la lucha constante entre el bien y el mal que él enfrentaría a lo largo de su vida. La vida espiritual intensa de Francesco se desarrollaba en un entorno familiar profundamente religioso. La familia Forgione era conocida por su ferviente práctica de la fe, participando diariamente en la misa y rezando el rosario todas las noches. También seguían prácticas de abstinencia en honor a Nuestra Señora del Monte Carmelo, una tradición que reflejaba su compromiso con la espiritualidad. A los 10 años, Francesco ya estaba familiarizado con el sufrimiento y la enfermedad, habiendo padecido de gastroenteritis severa y fiebre tifoidea. A pesar de estas pruebas físicas, sus visiones continuaban y mantenía una fuerte conexión espiritual con lo divino. Estas experiencias místicas, combinadas con su salud fragilizada, fueron fundamentales para su desarrollo espiritual y para el cultivo de una vida de oración y devoción que caracterizaría su vida adulta. A los 15 años, Francesco sintió un llamado profundo a la vida religiosa. Inspirado por un capuchino que pasaba por su pueblo en busca de donaciones, expresó el deseo de convertirse en un fraile capuchino. Con el apoyo de sus padres y la ayuda de un tutor para cumplir con los requisitos educativos necesarios, ingresó en la Orden de los Capuchinos en 1903, adoptando el nombre de Padre Pío en honor al Papa San Pío I. Desde el inicio de su camino religioso, el Padre Pío mantuvo una vida de profunda espiritualidad, marcada por sus experiencias místicas y su compromiso inquebrantable con la fe. Sus visiones y encuentros divinos desde la infancia fueron solo el comienzo de una vida dedicada a servir a Dios e interceder por las almas. A pesar de padecer graves enfermedades y enfrentar intensos desafíos espirituales, el Padre Pío demostró una devoción profunda e inquebrantable a su fe a lo largo de su vida. Desde joven, la salud de Francesco Forgione, que más tarde sería conocido como Padre Pío, estuvo marcada por una serie de enfermedades debilitantes. A los 17 años, mientras aún estudiaba para convertirse en sacerdote, comenzó a experimentar una serie de síntomas graves, como pérdida de apetito, insomnio, agotamiento, desmayos y fuertes dolores de cabeza. Estos problemas de salud fueron tan severos que, en 1905, sus superiores lo enviaron a un convento en las montañas con la esperanza de que el ambiente fresco ayudara en su recuperación. Sin embargo, su condición continuó deteriorándose, y los médicos finalmente le aconsejaron que regresara a casa. A pesar de estos reveses, el Padre Pío se mantuvo firme en su vocación religiosa. En 1903, a los 15 años, Francesco ingresó en la Orden de los Capuchinos, una rama de los frailes franciscanos. A pesar de enfrentar su propia fragilidad física y las pruebas de las enfermedades que lo afligían, abrazó con fervor los votos de pobreza, castidad y obediencia, dedicándose plenamente a la vida monástica y a la espiritualidad. Su compromiso con la vida religiosa era evidente en su disciplina rigurosa y en el profundo deseo de servir a Dios y a la Iglesia. Su formación como sacerdote fue un periodo de crecimiento espiritual e intelectual. A pesar de las constantes enfermedades, el Padre Pío continuó estudiando con empeño para prepararse para el sacerdocio. Hizo los votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia en 1907 y fue ordenado sacerdote en 1910. Esta ordenación fue un hito significativo en su vida, representando la realización de un llamado espiritual que había sentido desde la juventud. Las misas celebradas por el Padre Pío estaban marcadas por una espiritualidad extraordinaria. Cada celebración de la Eucaristía era un momento de intensa devoción y contemplación. Sus misas no eran simples rituales, eran experiencias profundas y trascendentes que a menudo se extendían por varias horas. El Padre Pío se dedicaba a cada detalle del oficio, buscando crear un espacio donde el misterio sagrado de la Eucaristía pudiera ser plenamente experimentado y vivido por los fieles. Los momentos de silencio y meditación durante la misa reflejaban su profundo involucramiento con el misterio de la fe y con el sufrimiento de Cristo.
Su práctica del sacerdocio era una expresión de su amor por Dios y por la Iglesia, un amor que superaba las limitaciones impuestas por sus condiciones físicas. A pesar de los dolores y enfermedades frecuentes, el Padre Pío no se dejaba desanimar ni desviar de su misión espiritual. Veía su sufrimiento personal como una oportunidad para unirse más profundamente al sufrimiento de Cristo y ofrecer sus pruebas como un medio de intercesión por las almas. La dedicación del Padre Pío a su vocación sacerdotal era un testimonio de su fe y resiliencia. Enfrentó sus desafíos con valentía y continuó sirviendo a Dios y a los demás con una devoción que trascendía sus propias dificultades. Su vida y misas se convirtieron en un faro de espiritualidad para muchos, y su ejemplo de fe inquebrantable ante la enfermedad y la adversidad sigue inspirando a los cristianos hasta el día de hoy. El Padre Pío tuvo varias experiencias místicas a lo largo de su vida, experiencias que revelaron profundas percepciones espirituales y una conexión íntima con lo divino. Entre estas experiencias, una de las más significativas fue la visión de Jesús expresando tristeza por la indiferencia de la humanidad hacia la Eucaristía. En un momento particularmente intenso de su vida espiritual, el Padre Pío tuvo una visión de Jesús que le reveló el profundo dolor y tristeza que Cristo sentía debido a la indiferencia de la humanidad hacia el sacramento de la Eucaristía. En esta visión, Jesús se apareció al Padre Pío con una expresión de gran sufrimiento, lamentando cómo las personas a menudo desestimaban y descuidaban la importancia de la Eucaristía. Jesús mostró al Padre Pío que su agonía no se limitaba a las horas de la pasión, sino que continuaba hasta el fin de los tiempos debido al abandono y la falta de reverencia por el sacramento del altar. Esta visión fue un momento decisivo para el Padre Pío, ya que le otorgó una perspectiva más profunda sobre el sufrimiento de Cristo y la gravedad del pecado humano. En su correspondencia con sus directores espirituales y otros frailes, el Padre Pío relató estas experiencias místicas con un sentido de urgencia y devoción. Sus cartas frecuentemente describían sus visiones y los sentimientos intensos que ellas provocaban, ofreciendo a los destinatarios una ventana a la profundidad de su vida espiritual. En una carta de abril de 1913, el Padre Pío describió una visión en la que Jesús, con lágrimas en los ojos, manifestó su dolor por la falta de devoción de los hombres hacia la Eucaristía. Jesús reveló al Padre Pío que su agonía continuaba perpetuamente debido al desdén de los fieles hacia el sacramento, algo que le afligía profundamente y que deseaba que fuera comprendido y sentido por los hombres. Estas experiencias místicas no eran solo visiones, eran momentos de intensa revelación espiritual para el Padre Pío. Las vivía como una forma de comunicación directa con el Cristo sufriente, que usaba estas apariciones para transmitir verdades espirituales profundas y para instigar una mayor devoción entre los fieles. El Padre Pío sentía que tenía una misión de intercesión y conversión, y sus cartas frecuentemente incluían súplicas y exhortaciones para que los destinatarios se volvieran con más fervor hacia la Eucaristía y hacia una vida de oración. La profundidad de estas visiones y el impacto que tuvieron sobre el Padre Pío se pueden ver en sus cartas privadas, donde detallaba no solo las experiencias místicas, sino también las reflexiones y sentimientos que ellas le provocaban. Estas cartas eran una forma de compartir con sus directores espirituales y con la comunidad religiosa las revelaciones que recibía, manteniendo un canal de comunicación espiritual que ayudaba a guiar y fortalecer su propia fe y la de los demás. El impacto de estas visiones y la forma en que el Padre Pío las comunicaba reflejan la profundidad de su vida espiritual y su compromiso con la misión que sentía le había sido confiada por Cristo. Sus experiencias místicas no eran solo experiencias personales, sino también un medio por el cual buscaba influir en la vida espiritual de los demás y profundizar la comprensión de la importancia de la Eucaristía y la devoción a Dios. El Padre Pío no se limitó a relatar estas visiones, también las utilizó como una forma de despertar una mayor conciencia y fervor espiritual entre aquellos con quienes correspondía. Veía estas experiencias místicas como oportunidades para enseñar y guiar a otros en la fe, compartiendo con ellos la tristeza de Cristo y la necesidad de una mayor reverencia por la Eucaristía. En los últimos días de su vida, el Padre Pío recibió un mensaje poderoso y profundamente triste de Jesús, que le reveló una verdad espiritual sobre su agonía y el estado de las almas humanas. Este encuentro místico fue un momento decisivo y consolador para el Padre Pío, mientras se preparaba para encontrarse con Dios. Durante sus últimos días, el Padre Pío estaba enfrentando un estado de salud cada vez más debilitado. El dolor físico y el agotamiento eran constantes, y él era consciente de que la muerte se acercaba. En medio de estos momentos de sufrimiento, Jesús se le apareció en una visión intensa y emocional. En esta visión, Jesús reveló al Padre Pío la magnitud de su agonía, una agonía que no se limitaba al sufrimiento de la crucifixión, sino que continuaría hasta el fin de los tiempos debido al profundo amor que él tenía por cada alma humana. Jesús mostró al Padre Pío que su agonía era un dolor perpetuo, causado por la indiferencia y el abandono de las almas que él amaba. Cristo, con una expresión de gran tristeza y sufrimiento, reveló que su dolor no cesaba después de la crucifixión, sino que persistía como un sufrimiento continuo por el distanciamiento de las almas humanas y la falta de reverencia hacia la Eucaristía. Él explicó al Padre Pío que, incluso después de la pasión, él continuaba sufriendo por la salvación de las almas, y que su agonía se extendería hasta el fin del mundo debido al sufrimiento causado por la falta de amor y devoción de los hombres. Esta visión fue una experiencia profundamente conmovedora para el Padre Pío.
Jesús no solo reveló la continuidad de su agonía, sino que también transmitió al Padre Pío un sentido renovado de misión y propósito. La visión de Jesús, con lágrimas y una expresión de dolor, hizo que el Padre Pío comprendiera la magnitud del sufrimiento redentor de Cristo y la necesidad urgente de conversión y devoción por parte de los fieles. Recibir este mensaje en sus últimos días trajo al Padre Pío un profundo consuelo y un sentido renovado de misión. Él vio su propio dolor y sufrimiento como una participación en la agonía de Cristo y un medio de intercesión por las almas que aún necesitaban reconciliarse con Dios. La visión hizo que el Padre Pío viera su sufrimiento físico como un pequeño reflejo del dolor infinito que Cristo soportaba por las almas, ofreciéndole una perspectiva de su propio viaje espiritual y de su preparación para la muerte. Además de consolar al Padre Pío, esta visión también confirmó e intensificó su vocación espiritual. Sintió que el mensaje de Jesús le ofrecía una misión final: compartir con los demás la verdad sobre el sufrimiento redentor de Cristo y la necesidad de una respuesta fervorosa a su oferta de salvación. La visión reforzó en el Padre Pío la idea de que su sufrimiento no era en vano, sino una parte del plan divino para la redención de las almas. Mientras se preparaba para encontrar a Dios, el Padre Pío se aferró a esta visión con un corazón humilde y lleno de esperanza. Comprendió que su propio sufrimiento, al igual que la agonía de Cristo, tenía un propósito eterno y que él estaba participando en una realidad espiritual más profunda que los desafíos inmediatos que enfrentaba. El mensaje de Jesús para el Padre Pío en sus últimos días fue, por lo tanto, un profundo y doloroso recordatorio de la extensión del amor de Cristo por la humanidad, y una fuente de consuelo para el fraile mientras se preparaba para la vida eterna. Esta revelación no solo esclareció la dimensión del sufrimiento de Cristo, sino que también ofreció al Padre Pío una última y poderosa razón para permanecer fiel a su vocación hasta el momento final de su vida. El Padre Pío falleció el 23 de septiembre de 1968, rodeado por sus hermanos capuchinos en el monasterio de San Giovanni de Tandou, en Italia. Su muerte fue un momento de gran reverencia y espiritualidad, reflejando la vida de profunda fe y devoción que él había vivido. En los momentos finales de su vida, el Padre Pío demostró una serenidad conmovedora y un fuerte sentido de preparación para encontrarse con Dios. Con su salud deteriorada por la avanzada edad y varias enfermedades, él era consciente de que su hora se aproximaba. En sus últimos momentos, el Padre Pío hizo una petición especial a sus hermanos capuchinos: que se celebrara una misa por su alma. Esta petición no era solo un ritual final, sino una expresión de su continua fe en la importancia de la Eucaristía y del poder de la misa para interceder por la salvación de las almas. Quería que, incluso en su lecho de muerte, la celebración de la misa siguiera siendo el centro de su vida espiritual, un último acto de devoción y adoración a Dios. Mientras se preparaba para la muerte, el Padre Pío sostenía con firmeza su rosario. Este gesto no era solo un reflejo de su práctica devota a lo largo de los años, sino también una señal de su conexión con la Virgen María. El rosario era una herramienta espiritual que el Padre Pío usaba para meditar sobre los misterios de la fe y pedir la intercesión de la Madre de Dios. En sus últimos momentos, el rosario servía como un símbolo de su confianza en la Virgen María para guiarlo en la transición de la vida terrenal a la vida eterna. Además de su meditación sobre la Virgen María, el Padre Pío también reflexionó sobre su propia Madre terrenal, llamada María. Este momento de reflexión mostraba la profunda gratitud y el amor que sentía por ella, reconociendo el papel vital que ella tuvo en su vida y en su formación espiritual. La presencia del nombre María, tanto de la Madre Celestial como de la Madre Terrenal, encapsulaba el equilibrio entre su devoción al divino y su vínculo con la humanidad. El ambiente alrededor del Padre Pío durante estos momentos finales estaba impregnado de un sentido de paz y de expectativa espiritual. Sus hermanos capuchinos, que habían estado con él a lo largo de su vida y en su última fase, estaban presentes para acompañarlo en su última jornada, ofreciéndole consuelo y oración. La atmósfera era una mezcla de tristeza por la pérdida y de alegría por la esperanza de la vida eterna. La vida del Padre Pío y sus experiencias espirituales dejaron un legado duradero que continúa impactando a muchos hasta hoy. Conocido por sus dones místicos y su habilidad para curar a los enfermos, el Padre Pío inspiró una profunda devoción entre los fieles. Su práctica constante de la oración, sus visiones espirituales y sus curas milagrosas eran testimonios de su intensa relación con Dios y de su misión de ayudar a los demás a encontrar la salvación. El legado del Padre Pío es visible en la continua peregrinación de miles de personas a San Giovanni de Tandou, buscando su intercesión y honrando su memoria. Él es recordado no solo por sus dones sobrenaturales, sino también por su firmeza en la fe, su dedicación al sacerdocio y su capacidad para tocar las vidas de aquellos a su alrededor. Así, al partir de este mundo, el Padre Pío dejó un ejemplo de vida cristiana auténtica y profunda. Sus últimas horas fueron marcadas por una manifestación serena de su fe y devoción, reflejando la misma profundidad espiritual que caracterizó toda su vida. A través de su vida y de sus experiencias, estableció un legado de fe y curación que sigue resonando en el corazón de los devotos e inspirando la práctica de la espiritualidad cristiana. El Padre Pío enfrentó enfermedades y desafíos con una fe inquebrantable, ingresó a la Orden de los Capuchinos a los 15 años y fue ordenado sacerdote en 1910, celebrando misas con una espiritualidad profunda.
Descubrimos también sus experiencias místicas y cómo recibió de Jesús un mensaje profundo sobre su agonía, ofreciéndole un consuelo especial en sus últimos días. Y, claro, vimos cómo, en sus momentos finales, el Padre Pío pidió que se celebrara una misa por su alma y reflexionó sobre la Virgen María y su propia madre, María, dejando un legado de fe y curación que aún inspira a muchas personas hoy. Pero aquí va un recordatorio, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque todavía tenemos mucho más contenido increíble sobre santos, milagros y espiritualidad para compartir con ustedes. Y, si te conmovió la historia del Padre Pío, cuéntanos en los comentarios cuál parte te inspiró más o que te gustaría saber más sobre la vida de los santos.